Hola, buenas tardes. ¿Cómo me les va? Espero que muy, pero muy bien en la presencia del Señor. Gracias por estar atendiendo la cita de hoy, un cafecito con Jesús. Venimos aquí a aprender un poco de la palabra del Señor, pero en una forma distinta. Estamos aprendiendo cosas que seguramente no tocamos en otros estudios. Bienvenidos a este nuevo estudio. Tenemos una continuación desde la vez pasada acerca de lo que son los pesos y las medidas que se dan dentro de la Biblia. Muchas veces escuchamos ese tipo de información allí y nosotros queremos traducirlo, entre comillas, digamos, a nuestro idioma actual. Saber cuando nos hablan de un palmo, de un codo, de una caña, a qué se está refiriendo, ¿no? O cuando eso en el caso de salarios, de un ciclo, de un denario. ¿Cuánto podría representar, no? Si se puede hacer esa representación a nuestro tiempo. Eso es lo que estamos viendo. Hoy tenemos la segunda parte y seguramente el final de esta muestra donde nosotros aprenderemos justamente a diferenciar cómo son los pesos y las medidas del tiempo antiguo que se mencionan dentro de la Biblia traído hacia nuestro tiempo. Bienvenidos, ya continuamos con el tema. Bien, ya estamos aquí entonces nuevamente para atender el llamado de la palabra del Señor. Nuevamente le reitero el agradecimiento porque ustedes estén allí conectados, ¿no? Para atender este estudio. Gloria al Señor por cada uno de ustedes. Permítame bendecirlos desde este lugar y darles desde el fondo de mi corazón las gracias de que me estén acompañando en este estudio. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ir entonces rápidamente a lo que teníamos. Aquí está mi presentación, ok. Como les digo, habíamos comenzado con este estudio acerca de lo que eran los pesos y las medidas que se muestran a través de la palabra del Señor. Vimos una primera parte con algunos elementos. Hoy vamos a continuar. Yo creo que vamos a terminar. De todos modos, pues son bastantes los que se mencionan. No los vamos seguramente a ver todos, ni vamos a ver todos los pasajes donde se mencionan las medidas, ¿no? Pero ya tendremos, digamos, un conocimiento un poco más claro acerca de, ya le digo, cuando se nos mencionan, no, que fue que se midieron determinado lugar y medía tantos pies, tantos codos, o pagaron con tantos dracmas o con tantos denarios. Entonces tener una idea más o menos de a cuánto se podría referir cada una de esas cosas. Ok, vamos a ver si tengo por aquí el recuento. Ah, acerca de los pesos vimos lo que eran las yeras, los ciclos y dijimos que los ciclos aparte de ser una medida de peso también es una medida de valor, de dinero. Recordemos que con eso también se pagaba. Entonces tiene las dos, lo mismo que los talentos. Empezamos a ver las medidas lineales y creo que alcanzamos a ver los dedos. Que los dedos, aunque no creas, sí se menciona por allí, sobre todo cuando estábamos hablando del templo del Señor, ¿no? Se refirió a un lugar donde las cortinas y las partes de las cornisas se medían, era con dedos, ¿no? Un dedo. Y miramos lo que representaba un dedo. Creo que hasta ahí llegamos, entonces hoy vamos a continuar con lo que son los palmos. Hay palmo menor y hay palmo normalito. Yo puedo referenciar que cuando se dice el palmo menor puede ser la palma de la mano así, cerrada, ¿no? Ese puede ser el palmo menor. Y el palmo ya normal debe ser el que es así abierto. Es lo que yo colijo más o menos. Igualmente veremos lo que es el codo, las cañas y las brasas. Seguramente miramos los estadios, miraremos las millas que también se mencionan por allí. E igualmente ya les digo algunas medidas de valor. Que el pago cómo se hacía con dracmas, se hacía con denarios, se hacía con ciclos, con talentos, obviamente. Vamos a mirar esas cositas en el día de hoy. Así es de que vamos hacia adelante. Comenzamos la vez pasada mencionando lo de Deuteronomio capítulo 25 versículos 3 al 16, donde el Señor justamente le está haciendo un llamado al pueblo de Israel y le dice: no tengas una pesa para medir distinta cuando tengas que no ir a tu favor, ¿no? Seguramente los israelitas ya estaban haciendo trampas y cuando necesitaban vender algo, pues de pronto la pesa era liviana, pero cuando necesitaban comprar algo, entonces la pesa era un poco más pesada, entonces había variación.
Lo que nos habla aquí en Deuteronomio 25 justamente es un llamado del Señor. Les dice, no, un momento, cuando vayan a medir no tengan pesada dentro de casa y pesa ajena. Veamos lo que dice el pasaje. Dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Miramos que una efa tiene un valor determinado, ¿no? Pesa exacta y justa tendrás. Efa cabal y justa tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Entonces les hace un llamado al pueblo de Israel y justamente les dice, eso es como ser ladrón, y dice, eso es abominación ante la presencia, tratar de hacer esas cosas, de tratar de engañar, de robar a otro, porque eso era lo que se hacía, tratar de estafar a otro. Bien, ahí nos basamos en lo que fue la enseñanza, vimos los pesos, las yeras, los ciclos, esto lo vamos a pasar. Vimos cuánto podía pesar el traje de Goliat, algo vimos de Rebeca, los regalos que le presentaron, los metales, el total de cantidad de metales que se usaron para construir el templo. Y vimos aquí, creo que aquí quedamos, con el dedo, que se menciona por ahí en Jeremías. Ese lo alcanzamos a estudiar la vez pasada y quedamos en que íbamos a mirar entonces lo que era el palmo menor, el palmo, el codo, la caña y la brasa. Y a eso le vamos a agregar entonces, como les digo, la milla y el estadio, que son también medidas que son lineales. Ok, Jeremías 52. No, esa era la del dedo, esa ya la pasamos. Vamos a mirar el palmo menor. El palmo menor tenía una medida, ya les digo, tenemos que mirar más bien que el palmo menor debe referirse al palmo cuando está cerrada la mano, así, cuando está cerrada la mano, ese era el palmo menor, y la medida era 7 centímetros con 4 milímetros, 7, 4, esa era la medida que tenía para el palmo menor. Miramos allá en Éxodo 25, que nos está refiriendo dónde se usa el palmo menor, uno de los pasajes, ¿no?, donde se menciona el palmo menor, y está hablando de la mesa del pan de la proposición. Recordemos que cuando se construyó el templo del Señor, el templo, ya sea el de Salomón o el que tuvieron los israelitas dentro del desierto, ese templo estaba dividido en 3 partes muy importantes. Una que era el atrio, donde estaba la mayoría de pueblo, donde se reunía la gente. Otro que era el lugar santo, que era donde entraban los sacerdotes y demás a hacer una ofrenda. Y una tercera que era el lugar santísimo, que era donde estaba el tabernáculo, y allí en el tabernáculo era donde estaba la presencia de Dios. Recordemos que ahí en ese tabernáculo estaba el pan, el maná, estaba la vara de Aarón, las tablas de la ley de Moisés estaban también allí. Ese lugar, recordemos que no entraba sino una vez al año el sumo sacerdote, y solamente él, y tenía que ir en santidad, y si no podía morir. Ok, ese era el lugar santísimo. Antes de ese entonces estaba el lugar santo, que ahí era donde entraban los sacerdotes y hacían ofrenda. En ese lugar santo habían 3 elementos. Uno era el incienso. Cuando se presentaba el incienso, allí era donde estaba el candelero. Pero también estaba la mesa de la proposición, que era donde estaban los panes que se presentaban. Esa era una semblanza de lo que iba a ser el Señor Jesucristo en su tiempo. Recordemos que Él es el pan de vida. Entonces esa mesa de la proposición es una semblanza de lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Éxodo 25 nos dice entonces, recordemos que el Señor les dio las medidas al pueblo de Israel. Esto tendrá el templo, esto tendrán las puertas, esto tendrán las cortinas, este será el material, estos serán los colores, todo, específicamente todo lo entregó el Señor. De la mesa de la proposición lo menciona allí, cómo debería ser construida. Vamos a mirar. Éxodo 25, capítulo 25, del versículo 23 en adelante voy a leer. Dice, asimismo, harás una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, 2 codos la anchura y su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro y harás una cornisa alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura.
y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Sigue diciendo, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a las 4 patas. Gloria al Señor. Eso es más o menos lo que nos dice. Entonces aquí vamos a mirar las dos medidas. Ahí está nombrando el codo y está nombrando el palmo menor. Entonces vamos a mirar el codo. El codo, muestra a ver si tengo la gráfica ahí. El codo, voy a pasarlo acá para que ustedes lo puedan ver. Ese que están ahí es la mesa de la proposición, si ustedes lo pueden ver. Eso era lo que le decía, tanto tamaño tendrá de largo, tanto tendrá de ancho y tanto de alto. Entonces, aquí en la parte de abajo les dejé las medidas. El palmo menor, o sea, la mano así cerrada, medía 7.4 centímetros. Ese era el palmo menor. El palmo ya normal, podríamos decir el que está así abierto, sería 22.5 centímetros. Ese es el palmo menor. Bueno, no sé cómo harían porque de todos modos las manos son bien distintas entre las personas, pero más o menos así tendría que ser. Y el codo, igualmente los codos son bien distintos, por ejemplo hay unos codos muy largos y otros más cortos, pero el codo generalmente la medida que ellos dictaban era 44.5 centímetros, que es lo que se menciona. La caña ya la vamos a ver más adelante. Entonces aquí está mencionando en este pasaje el de Éxodo, la mesa de la proposición, cómo iba a ser. Dice, harás la longitud, o sea, el largo de la mesa de la proposición serían, este de acá, sería, dice de 2 codos, longitud de 2 codos, 1 codo de ancho y codo y medio de alto. Eso nos daría entonces, si hacemos la conversión, si sabemos que entonces el codo mide 44 centímetros más o menos, y le está diciendo que la longitud son 2, entonces la mesa de la proposición tendría más o menos 89 centímetros. 89 centímetros, ustedes pueden calcular más o menos, es decir, ni 1 metro de largo, no alcanza a ser 1 metro de largo, digamos una cosa, más o menos calculen, 90 centímetros, 90 centímetros de largo, de ancho 44.5, o sea 45 centímetros, casi medio metro, es decir, de largo casi 1 metro, de ancho casi medio metro y de alto dice 1.5 codos, que serían 66 centímetros, más de medio metro. Entonces pueden imaginarse, era como una cajita, ¿no? Una cajita donde metían entonces los panes de la proposición. Esa era la mesa. Casi 1 metro de largo, casi medio metro de ancho y más de medio metro de alto. Una cajita. Y más adelante le dice, yo creo que ustedes alcanzan a ver allá en la imagen, alrededor debería de tener una moldura hecha en oro, dice, tenía que estar recubierto alrededor, eso con una moldura, y dice que esa moldura debería ser de 1 palmo menor, que es donde se menciona el palmo menor, y el palmo menor, como les digo, es la mano así cerrada, que son 7 centímetros, entonces ya podemos calcular, esa moldura que iba alrededor de la cajita, tenía entonces 7 centímetros. Esa era la mesa de la proposición. Entonces, como pueden ver, era una cajita no muy grande. En esa mesa de la proposición, recordemos que generalmente habían 6 panes, o se ponían 6 panes. No, perdón. 2 puchos de 6 panes. O sea, 6 panes y 6 panes. 12 en total. ¿Y por qué 12 en total? Porque esos panes representaban lo que eran las tribus de Israel. Los hijos de Jacob, que fueron 12 y que fueron las tribus de Israel, eso era lo que representaban esos panes. Por eso eran 12, 2 puchitos de 6. Gloria al Señor. Sigamos entonces más adelante. Miremos en el palmo menor. Lo vamos a mirar en Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28, versículos 12 en adelante. Vamos a ver dónde se mide lo del palmo mayor, o sea, el palmo normal. Uno de los pasajes, ya le digo, donde se menciona lo del palmo. Dice, y pondrás las 2 piedras. ¿Esto de qué está hablando? Yo no sé si ustedes, pero yo creo que sí alcanzan a ver la imagen que les puse ahí al lado, porque
Para representarlo, nosotros hablamos en algún estudio acerca de la vestimenta que tenía el sumo sacerdote. Recordemos que el sumo sacerdote tenía una vestimenta especial con la cual iba y se presentaba allí ante la presencia del Señor cuando entraban al lugar santísimo. Esa vestimenta especial obviamente llevaba aquí en la parte de al frente una cuestión que se llamaba el efod, que es lo que yo no sé, aquí se alcanza a vislumbrar, es ese cuadrito que está ahí, y en ese efod estaban 12 piedras preciosas. Esas piedras lo que representaban también eran las tribus de Israel, por eso eran 12 piedritas, cada una representa a un pueblo de Israel. A mí me parece que yo lo hice en un estudio, les mencioné, sí, estoy casi seguro que les mencioné acerca de los escudos y las piedritas que representan cada pueblo de Israel, porque cada uno tenía un escudo y una piedrita en especial que los identifica. Pues aquí en este efod en el que cargaba el sumo sacerdote, ahí era donde iban esas piedritas. Este Éxodo 28 nos está hablando es justamente eso, cómo es que tenía que ser construido. Y dice, Éxodo 28 capítulo 28 versículo 12 dice, y pondrás las dos piedras sobre las sombreras del efod. Aquí en la parte de arriba, dos piedritas que se iban a poner, ustedes las pueden ver ahí, amarradas con un cordoncito donde el efod iba a estar. Dice, que serán piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón, recordemos que Aarón entonces era el sumo sacerdote, que era el hermano de Moisés, los llevará el nombre de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harán una forma de trenza, y fijará los cordones en forma de trenza en los engastes. Estas trenzas son estas que están arriba, de donde el efod se cogía de aquí a la parte. Habían 2 piedritas aquí que se ponían en la parte de encima. Esas 2 piedritas entonces tenían unos cordones que iban en trenzas y de ahí se colgaba el efod. Dice, los 2 cordones los harás como trenzas. Bueno, el versículo 15. Y harás asimismo el pectoral, que es el mismo que está allí, donde estaban las piedritas. El pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Entonces ya sabemos de cuánto tenía que ser ese efod o exactamente el pectoral, que era el pequeñito, el cuadrito que estaba ahí. Tenía que ser entonces de 1 palmo de ancho por 1 palmo de largo, y dice que debería ser doble, o sea, 2 plaquitas, una arriba, otra plaquita abajo, pero es palmo por palmo. Y el palmo ya miramos que la medida son 22.5 centímetros. Entonces ya sabemos de qué tamaño era ese pectoral. 22 centímetros, 22 porque era cuadrado, 22 por este lado, 22 por el otro. Eso era lo que tenía. Esa era la medida que se tenía que poner. Muy bien. Sigamos adelante. Miramos el codo. El codo, que es el que sigue allí. El codo medía, ya le digo más o menos, el codo es lo que se tomaba esto, pero no sé cómo lo harían realmente, porque los codos generalmente, los brazos de las personas son bastante, hay unos más largos, otros más cortos, pero la medida que se tomaba generalmente era 44.5 centímetros. Ese era el codo más o menos. ¿Dónde se menciona el codo? Uy, en muchísimas partes. Pero vamos a mirar una que es en Génesis capítulo 6 versículo 14. Y nos está hablando de algo muy conocido y muy famoso, que es el arca de Noé. El arca de Noé se menciona allí. A ver, yo creo que lo tengo aquí el slide. Sí, ahí está. El arca de Noé, ahí está. Entonces mencionado cómo sería el tamaño del arca. Para aquellos que quieren saber qué tan grande era el arca de Noé, mire, aquí está. Génesis 6:14 dice, harás un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Mira, 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura.
Entonces ahí están las medidas, les dice, mire, entonces va usted a hacer el arca, le dice a Noé, va a hacer el arca de esta madera, le va a hacer en esta forma, pero las medidas son estas, de larga, o sea, el total de largo de esta van a ser 300 codos. De ancho, el ancho que va a tener ese arca van a ser 50 codos y la altura van a ser 13 codos. Bueno, pasémoslo entonces, digamos, como a nuestro lenguaje para poderlo entender entonces de qué tamaño era el arca. Miremos entonces que el codo mide 44 centímetros. La longitud dice que eran 300 codos, entonces le multiplicamos por esos 44 centímetros y nos da 13.350 centímetros. Si eso lo pasamos a metros, nos da que entonces son 133 metros y medio. Entonces lo largo del arca, lo largo que tenía el arca, son 113 metros. Ustedes pueden calcular como una cancha de fútbol más o menos. Creo que la cancha de fútbol mide entre 90 y 120 metros, dependiendo el estadio donde esté. Pero calculen más o menos eso. Como una cuadra de nuestros barrios, no sé en otros países, pero aquí en Colombia más o menos una cuadra puede estar por ahí, en 100 metros tal vez. Pues más grande que una cuadra era la longitud del arca. El ancho del arca, dice, el ancho del arca son 50 codos. Entonces aquí tomamos los 50 codos, los multiplicamos por 44 centímetros, nos dan 2.200 centímetros, lo pasamos a metros y el ancho del arca entonces serían 22 metros, 22.25 metros. No sé, usted puede calcular el ancho de su casa, allá donde usted vive, cuánto tiene su casa de ancho, digamos 7, 8, 10 metros. Entonces calcule, eran 22 metros. Si su casa mide 10 metros, pues serían poco más de 2 casas. Si su casa mide 7 metros de frente, pues serían 3 casas. Ese es el ancho que tenía el arca. Entonces ya sabemos, 133 metros de largo y 22 metros de ancho. Y la altura, vamos a mirar qué tan alta era el arca. Dice que el arca de la altura eran 30 codos. Entonces tomamos los 30 codos, multiplicamos por 44 centímetros que mide el codo y eso nos da 1.335 centímetros. Lo pasamos a metros y en metros eso nos daría 13 metros con 35 centímetros. 13 metros de alto. Una casa o un apartamento generalmente puede tener unos 4 metros, digo yo. Entonces usted puede calcular, si son 4 metros sería como de 3 pisos, más o menos. Entonces ese sería el arca. Ponga usted de largo entonces como una cancha de fútbol, de ancho son 25 metros, póngale como 3 casas y 22 metros, que digo, como 3 casas de 7 metros de ancho y de alto como una casa de 3 pisos, si cogemos los pisos que son de 4 metros. 13 metros de alto. Eso es más o menos lo que era el arca de Noé. No era tan grande, ¿no? A la larga, pero para una sola persona, bastante difícil construir eso. Sí, señor. Bueno, sigamos adelante. Donde se menciona también algo acerca de los codos, se menciona en el libro de Zacarías. Ya les digo, pues voy a tomar apenas unos pasajes porque hay muchos que se mencionan, pero voy a tomar así al azar algunos, nada más. En el libro de Zacarías, en el libro de Zacarías se está hablando de lo que es el rollo volante, una escena que está allí. Eso está en el capítulo 5 del libro de Zacarías. Recordemos que esos libros, lo que son el libro de Daniel, el libro de Zacarías, el libro de Joel, todo ese tipo de libros son libros proféticos y hablan es de cosas que hay que leerlas con mucho cuidado porque son generalmente cosas entregadas para el final de los tiempos o cosas que obviamente van a pasar hacia un futuro. Esta escena que nos está mostrando allí es justamente Zacarías está allí pendiente cuando tiene una visión y le revelada en esa visión un rollo. Él ve un rollo, recordemos que en esa época como no habían libros, no habían cuadernos, no habían, se hacía era por papiros o por rollos que se llamaban, unas hojas ahí que se mantenían, eso era lo que se guardaba. Pues entonces él vio un rollo de repente allí en esa visión volando enfrente de él y ese rollo estaba escrito por juntos lados. Entonces es la visión que está viendo. Veamos
Él describe allí cuán grande era ese rollo. Eso está en Zacarías, ya les digo, capítulo 5. Voy a leer versículos 1 al 3. Dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela, y es como de 20 codos de largo por 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta, como está dado de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Esa es la visión que él está viendo. Entonces ve un rollo y está escrito por los dos lados y él le pregunta al ángel: bueno, ¿y esto qué significa? Le dice: esa es una maldición que está cayendo sobre la tierra. Por un lado, la maldición de los que hurtan, y por el otro lado, la maldición de los de que juran falsamente. Ese rollo que estaba viendo, él da allí las medidas más o menos de cómo era de grande. Y dice que era 20 codos de largo por 10 de ancho. Pues entonces aquí lo tenemos. 20 codos de largo. Si lo multiplicamos por los 44 centímetros, eso nos da un total de 8.9 metros. Es decir, casi 9 metros. Por 10 centímetros no son 9 metros. Póngalo usted, de 9 metros. Era un rollo. Entonces el que vio él allí, más o menos de grande, de ancho, de largo, como 9 metros. Y de ancho, dice que de 10 codos. Entonces 10 por 44, eso nos daría 445 centímetros, lo cual lo podemos pasar y nos daría 4 metros con 45. Entonces calcule cómo más o menos sería el rollo que él vio. Más o menos 9 metros por 4 metros y medio. Eso fue el rollo que él vio. Bastante grande el rollo que él vislumbró allí en las alturas. Gloria al Señor. Sigamos adelante a ver qué tenemos. Vamos a mirar otra de las medidas. Y vamos a mirar la caña. La caña y la brasa. La caña se tomaba generalmente de 3 metros. 3 metros era la medida que tenía la caña. Sin embargo, en este pasaje que vamos a ver, que lo estoy mostrando allí, ustedes pueden ver el templo del Señor cuando fue construido. Más que todas las medidas se dieron fue en eso, en cañas. Pero en este punto específico va a mencionar que la caña que él toma tiene una medida específica. La caña, ya le digo, generalmente medía 3 metros, pero en esta tiene una medida distinta. Vamos a leerlo. Está en Ezequiel 40, y ya le digo, es el templo, cuando le muestran el templo, cómo va a ser el templo. Dice: y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón en todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las muestrase he sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir de aquel varón que tenía en la mano era de 6 codos de codo a codo y un palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Entonces démonos cuenta que allí está, como les digo, la caña medía 3 metros, pero aquí hay una caña que le da un valor específico, es decir, un poco más grande. Dice que la caña medía 6 codos. Ya miramos que que el codo mide 44, entonces la caña que él tenía medía 267 centímetros. Pero dice que aparte de eso, un palmo menor, y el palmo menor medía 7,4. Es decir, que la caña con que él fue a medir el templo que cogió en ese momento, esa caña medía 2 metros con 74 centímetros. Así era de grande la caña. Entonces, digamos, tiene su caña y va a medir el templo. Mira entonces cómo mide el templo. Le dice: midió el espesor del muro y tenía una caña, y de altura era otra caña. Entonces, el espesor del templo, vamos a mirarlo acá. La pared, a ver si lo puedo mirar acá. Creo que ahora sí lo puedo mostrar. El espesor del muro nada más tenía 2 metros con 74 centímetros. Es un muro pero bien anchísimo, casi 3 metros
de espesor y la altura igualmente de la misma medida, casi 3 metros, 2,74. Entonces 2,74 por 2,74. Esa era la caña que él tenía, o el muro con que se estaba midiendo. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta, y era de una caña de ancho y otro poste de otra caña de ancho. Aquí ya le digo, si miramos como caña, la caña mide 3 metros, podría ser de 3 metros más o menos el tamaño que se podía dar entonces. Diga que eran los muros que sostenían la edificación. Entonces, cada muro que estaba allí para sostener la edificación medía casi 3 metros. Entonces pueden imaginar qué tan potentes eran esas columnas, ¿no? Igualmente habla de las cámaras. Cada cámara, cuando hablamos de cámara, estamos hablando de los cuartos, ¿no? Los cuartos que tenía entonces, porque recordemos que el templo igualmente tenía cuartos donde se quedaba el grupo sacerdotal. Cada cámara tenía una caña de largo, es decir, entonces casi 3 metros por una de ancho. Entonces era casi 3 por 3, era más o menos los cuartos. Y entre las cámaras habían 5 codos de ancho. Entonces las cámaras no estaban pegadas una detrás de otra, sino que estaban separadas por más o menos, dice 5 cañas. Pues era bastante, ¿no? Porque si vamos a que una caña mide 3 metros, pues eran casi 15 metros entre un cuarto y otro. Entonces el espacio era bastante largo. Pero más o menos entonces ese era el templo. Entonces podemos mirar el templo, los muros midían 2 metros con 74, tanto de ancho como de alto. Las barras donde estaban sostenido el templo medían lo mismo, y los cuartos donde ellos se alojaban lo podemos tomar que entonces era casi 3 metros cada cuarto, 3 por 3, esos eran los cuartos. Más o menos es una visión de cómo era el templo de Salomón. Bueno, hay otras medidas porque ya le digo, cada cosita fue dada por el Señor, pero entonces no nos vamos a detener sino en estas poquitas cosas para no meternos en muchos detalles tan hondos. Miremos otra. La brasa. La brasa, a ver, permítame acá. La brasa se menciona en el libro de los Hechos. Y está hablando es Pablo. Recordemos la escena. Pablo había salido a uno de sus viajes que iba recorriendo. Iba por Creta. Creta es una isla que está muy cerquita por allí al lado de Italia, muy cerquita de Grecia. Iba allí navegando y entonces vino una tormenta terrible, les cayó agua por todo lado y ellos empezaron a desesperarse, la tripulación obviamente, ¿qué les iba a pasar con esa tormenta tan gigantesca que estaba allí en medio del mar? Y entonces Pablo se para y les dice, no se preocupen, no hay problema por esto, digo, porque yo tengo que presentarme ante el César. Creo que él iba a presentarse, se iba a presentar ante el César. Y dijo, y el Señor me ha dicho que yo voy a estar allí. Es decir, el Señor guardará la barca porque ya existe una misión. Esa es la fe que tenía Pablo. Noten, aparte de todo, esa fe tan grande de él, ¿no? Dice, pues sí, la tormenta está tremenda y el barco parece que se va a hundir. Pero dice, pero el Señor me dio la promesa que yo voy a ir ante el César. Y si el Señor dice que yo voy, es que todos vamos a salir de aquí, está bueno. Y así le creyeron a Pablo y entonces él les dijo, serénense, no habían comido, entonces comieron y siguieron. Más o menos la palabra menciona, creo que son 14 días. Voy a leer algunos pasajes para poder mirar porque allí es donde se menciona lo de las brasas. Dice que entonces, diciendo Pablo, dice, no teman porque es necesario que comparezca ante el César. Y he aquí, Dios les ha concedido que todos los que vengan contigo. Eso fue lo que le dijo el ángel del Señor entonces a Pablo. No hay problema porque todo va a estar bien. Usted va a presentarse ante el César y punto. Así esta tormenta haya caído. Versículo 27 dice, venida la 14ª noche, es decir, llevan 14 noches en eso, imagínense, siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban ya cerquita a tierra. Versículo 28 dice, y echando la sonda hallaron 20 brasas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brasas. Y temiendo de hacer escollos echaron 4 anclas por la popa,
y ansiaban que se hiciese de día. Pues imagínense, en medio de esa tormenta ellos ya esperaban era que amaneciera. Sigue diciendo, entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando el esquife al mar. Aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados, entonces ellos que querían ir, salirse del barco tal vez y tratar de llegar, yo creo que nadando a la playa o qué sé yo. Pero entonces Pablo se para y les dice, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que coman por vuestra salud, pues ni aún ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comieron. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave unas 276. Y satisfechos aligeraron la nave echando trigo al mar. Entonces eso es una, aparte de la mención allí de la medida que estamos mirando, es también un momento de fe, ¿no? Cuando Pablo les dice, no, tranquilos, no va a pasar nada, porque el Señor me ha dicho que yo voy a llegar ante el César. Es decir, ni uno de sus cabellos va a ser tocado, todos vamos a llegar. Entonces se alegraron, dicen allí, echaron el trigo al mar para liberar carga y siguieron perfectamente. Ok, la parte que nos interesa está en el versículo 28, donde dice que en cierto momento cuando ellos se vieron que iban hacia como parte donde era tierra, ya iban llegando, miraron a ver ya qué tan profundo era. Dice que lanzaron el ancla y en la primera lanzada dice que estaban 20 brazas al fondo, estaba el mar. 20 brazas. Y siguieron navegando y después la volvieron a lanzar a ver cómo iban y encontraron que ya eran 15 brazas. Es decir, iba ya el nivel del mar subiendo, lo cual les daba la seguridad de que ya estaban acercándose efectivamente a la playa. ¿Cuánto eran esas brazas? Pues miremos allí. La brasa mide 1,80 metros. 1,80 metros. Entonces, la primera vez que lanzaron la sonda, dice que eran 20 brazas. Si multiplicamos por 1,80 quiere decir que cuando lanzaron la primera vez el ancla, el fondo del mar estaba a 36 metros. Esa era la profundidad. Siguieron navegando para cerciorarse de que si la cosa iba bien. Dice, volvieron a lanzar el ancla y ya el ancla esa fue solamente 15 brazas. Si la multiplicamos por 1,80 quiere decir que estaban a 27 metros del fondo del mar. Entonces noten que sí iban saliendo ya, llegando como a la playa. Ustedes saben que a medida que se acerca a la playa, pues obviamente el lecho, el fondo del mar, pues va subiendo. Eso les confirmó entonces de que efectivamente ya iban hacia tierra firme. La primera vez, 36 metros cuando iban. La segunda vez cuando lanzaron, ya iban a 27 metros. Esa es la cuestión cuando se mencionó las brazas dentro de la palabra del Señor. Sigamos adelante. Vamos a mirar dos que no había notado en un principio, pero que es necesario mencionarlas, que son la milla y el estadio. La milla, hoy en día, nosotros tenemos como 1.600 metros, lo que es la milla. Es la medida que tenemos hoy. En ese tiempo, la milla se tomaba como 1.480 metros, es decir, un poco más corta era la milla. Esa milla se menciona en Mateo 5, uno de los pasajes donde se menciona. Y recordemos justamente que es cuando se le dice a una persona que camine una milla extra, ¿no? Dice, versículo 41, ya le digo, Mateo 5, versículo 41 dice, y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Uno de los consejos entonces que les daba allí el Señor Jesús. Alguien les pide una ayuda, pues está bien, no caminen, dice, una milla, sino Él les dice, caminen una milla extra.
La milla extra, en este caso si lo llevamos a números, era caminar 1480 metros con esa otra persona. Eso era lo que representaba una milla. Obviamente que en términos espirituales, pues una milla es hacer el doble de trabajo de lo, o en la parábola lo que está enseñando es eso, que hacer, si una persona le pide algo, hacer el doble de esfuerzo por esa persona. Bueno, gloria a Dios. La otra que se menciona allí es el estadio. Vamos a mirar el estadio. El estadio se menciona en Lucas, capítulo 24, versículo 13. Este fue el momento cuando ya el Señor había fallecido, había muerto, estaba sepultado. Entonces iban de Emaús, que era un lugar que estaba muy cercano a Jerusalén, y iban aquí el apóstol justamente con un compañero, iban dialogando y entonces ellos sintieron como que alguien se les acercó y aparte de eso un fuego en el corazón. No se dieron cuenta que era el Señor Jesucristo, solamente hasta cuando Él se fue, desapareció, se dieron cuenta que era Él el que los había acompañado y ellos iban era hacia la tumba. Se menciona el camino de Emaús, es el título de ese pasaje. Está en Lucas 24, versículos 13 en adelante, dice: y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Que es donde se mencionan entonces los estadios como una dimensión. Hoy en día de pronto decimos, no, es que tal ciudad está como a 20 kilómetros de acá. Hoy usamos más que todo kilómetros. En la parte americana ellos usan millas. Es que estamos a tantas millas de determinado lugar, ¿no? En esa época se usaban estadios. Esta ciudad, en este caso Emaús, estaba a 60 estadios de Jerusalén. Sigue diciendo: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Y sucedió que mientras hablan y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Esta es la ocasión cuando les menciona, entonces el Señor se acerca. Ellos no lo reconocen, sino hasta cuando después se va. Pero Él es el que les habla de por qué iban llorando y tristes de aquellos. Bueno, eso fue lo que pasó en el camino de Emaús. Dice que iban hacia una ciudad que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Pasemos eso a kilómetros, a ver cuántos kilómetros eran esos 60 estadios. Pues bien, miramos que el estadio mide 180 metros. Cuando se refiere a un estadio, en este tiempo, eran 180 metros. Ese era un estadio. Si usted estaba a 2 estadios, pues eran 360 metros. En este caso eran 60 estadios. Entonces tomamos 60 estadios, los multiplicamos por 180 metros y eso nos da 10.800 metros. Si eso lo pasamos a kilómetros, pues hay que dividirlo, pero eso nos daría 10 kilómetros y 800 metros. Entonces cuando traducimos esta parte allí, ¿a cuánto estaba Emaús de Jerusalén? Estaba a 10 kilómetros. Esa era la distancia que iban a ir recorriendo estos dos apóstoles. Bien, otra parte donde se mencionan los estadios es en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21, versículo 16. Da las medidas con que viene la Nueva Jerusalén. Mire, dice: la ciudad se hallaba establecida en cuadro y su longitud es igual a la anchura. Y él midió la ciudad con la caña y eran 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura son iguales. Y midió el muro, que eran de 144 codos de medida del hombre, la cual es de ángel. El material del muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro, semejante al vidrio limpio. Una ciudad de oro, que es la que esperamos, la Nueva Jerusalén. Y le muestra allí las medidas, dice que midieron con una caña cuánto tenía la ciudad. Y la ciudad dio que tenía 12.000 estadios, dice que era cuadrada. 12.000 de largo, 12.000 de ancho, 12.000 de alto. Era totalmente cuadrada. Pues entonces miremos a ver, pasado eso a metros, ¿cuántos serían? Dice 12.000 metros, 12.000 estadios, perdón, por 180 metros, que es lo que tiene un estadio, nos dan 2.000.000
160.000 metros. Si eso lo pasamos a kilómetros, hay que dividirlo por 1000, porque el kilómetro tiene 1000 metros. Lo dividimos por 1000, eso nos da 2160 kilómetros. Entonces la Nueva Jerusalén, si a ustedes le preguntan qué tan grande es la Nueva Jerusalén, le dice, bueno, la Nueva Jerusalén es 2000 metros de ancho por 2000 de largo por 2000 de alto. 2000 kilómetros, 2160 kilómetros. Eso es lo que mide la Nueva Jerusalén. Sigamos adelante, rápidamente. Vamos a ir a las medidas de peso. Y para eso vamos a ir a Ezequiel 45. Las medidas de peso, nosotros miramos, creo que la que era ya, que pesaba 0,57 gramos. El ciclo que era de 11,4 gramos. El talento 34,3 kilogramos, el dedo de 1,85, el palmo menor eran 7,4 centímetros, el palmo mayor 22,5 centímetros, el codo 44,5 centímetros, la caña ya les digo 3 metros y la brasa que vimos 1,80 metros. Los últimos dos que vimos fue el estadio y la milla. Ok, miremos ahora sí las medidas de peso. Entramos a las medidas de peso. Tenemos el coro, la efa, el almú, el mor, el homer y el bato. Son algunos de los que se mencionan. Vamos a ir rápido a Ezequiel 45, donde están algunos de las medidas. Dice: la ordenanza para el aceite será que ofreceréis un bato de aceite, que es la 10ª parte de un coro, y 10 batos harán un homer, porque 10 batos son un homer. Bueno, está un poco bien confuso porque uno no sabe las medidas, cuánto es lo que tienen. Ya le digo, esto es de capacidad. Definámoslo. ¿Cuánto tenía el coro? Que se menciona ahí. El coro eran 222 litros. Ese era el coro. Entonces imagínense una tinaja grande, un barril grande, y se podían echar ahí 222 litros. Eso era un coro. Un bato. Dice aquí en este Ezequiel 14, en este pasaje que acabamos de leer, que era la 10ª parte del coro. Entonces, si el coro tenía 222 litros, la 10ª parte son 22 litros. Eso tenía entonces un bato. Un bato entonces es una cantina un poco más pequeña. 22 litros le cabían a eso. Y el homer, que está mencionado allí, dice que era lo mismo que 10 batos. O sea, lo mismo que un coro, 222 litros. Entonces, el coro y el homer tenían la misma capacidad, que eran 222 litros. Y el bato, 22 litros. Esas son las medidas que aparecen allí. Vamos a mirar entonces otras. Miremos en Éxodo 29, Éxodo capítulo 29, el versículo 39 al 41. Allí se van a mencionar otros dos elementos, que es la efa y el hin. Dice: ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Este es el ofrecimiento que tenía el pueblo de Israel. Recuerden que ellos presentaban un cordero en sacrificio. Le dice: presentarán uno en la mañana, otro en la tarde, pero eso no era que lo presentaban como ellos querían, sino que el Señor les daba, digamos, la receta de cómo deberían de preparar el cordero. Y allí les está diciendo: harán con una efa de harina esto, y le echarán un hin de aceite de oliva y un hin de aceite de vino. Eso era lo que tenían que hacer. Pues, ¿cuáles eran esas medidas? La efa eran 22 litros. Cuando estaba hablando allí de una efa de flor de harina, yo imagino que era algún recipiente que tenían ellos como medida y ahí echaban esa harina. Eran 22, que daba una capacidad de 22 litros. Y el hin que menciona allí, recuerden que dice: a ese poco de harina, a esa cantidad de harina,
le vas a echar un hin de aceite de oliva y un hin de vino de vino. El hin eran 3.6 litros. 3 litros, o sea, 3 litros y medio, serían como 7 botellas. No, porque la botella no alcanza a ser el medio litro. Pero sí, más o menos sería eso. 3 litros, .6 mililitros debería ser lo del aceite de oliva y el vino. Entonces, ¿cómo debería prepararse el cordero? Pues fácil. Echar entonces 2 litros, porque dice que es la 10ª parte de una efa. Echaban 2 litros y algo de harina y le echaban casi una botella. Muestre, yo creo que aquí lo tengo. Muestre, me parece que yo lo saqué. Ah, sí, mire, la medida, mire. El litro son 1000 mililitros, que da la jarrita casi arriba. La botella son 750 mililitros, más o menos hasta por acá. Y dice que tenía que echar la 10ª parte de una efa, que son la 4ª parte, que son de 3.6, sería hasta aquí, en aceite. Casi un litro, no un litro, pero casi un litro. Entonces era una cantidad de harina y en aceite le echaban así, hasta aquí, casi un litro de aceite y casi un litro de vino. Eso era lo que le echaban. Tanto vino, tanto aceite, casi un litro de cada uno. Para dos, esto debe ser como 2 libras o algo así, o 2 kilogramos de harina. Eso era lo que tenían que hacer para preparar y echárselo al corderito. Esa era la preparación que ellos tenían que hacer. Bien, sigamos. El siguiente que tenemos por allí es el almud. El almud, que realmente yo ni siquiera tampoco sabía qué era el almud. Eso está en Mateo capítulo 5. Digamos que los otros yo los había ido mencionar, casos como el bato, como la efa, como el ciclo, como el dracma, como el denario. Quizás eso nosotros los hemos oído mencionar o le hemos prestado atención, pero créame que yo el almud generalmente nunca le había prestado atención, pero existe esa medida, almud. Está en Mateo capítulo 5, versículos 14 en adelante, hablando el Señor a los apóstoles de que somos la luz del mundo. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Allí es donde se menciona, el Señor Jesucristo es el que menciona el almud y les dice, una luz no se pone por allí debajo de un almud, sino se pone en un candelero en la parte alta. ¿Qué era un almud? Entonces me puse a investigar entonces de lo que se trataba. El almud era como un cajón que ellos tenían, y ese cajón tenía una capacidad, o sea, ellos en ese cajón lo que hacían era medir cierta cantidad de elementos, lo que ellos tuvieran. Ese almud, la capacidad que tenía era de 7.4 litros. 7 litros. Entonces imagínense una caja donde se le podía echar, cojan ustedes agua o aceite o lo que sea, 7 litros. Ese era el almud, era un cajón. Y ese es el que se menciona allí. Entonces no pongan la luz debajo por allá de ese almud, de ese escaparate que está, de ese cajón, sino pónganla en un candelero. A eso se refería el almud. Sigamos adelante. Vamos a mirar las monedas. Ahora sí, llegamos a las monedas. Ya les digo que de las monedas también hay algunas, como el caso del talento, que se dan como medidas de peso. Entonces hay que saber exactamente dónde se menciona como moneda y dónde se menciona como medida de peso. Las monedas, el denario, empecemos por el denario que se menciona, era equivalente a un día de trabajo. Lo que se pagaba, el salario de un día de trabajo era un denario. Y eso representaba más o menos 4 gramos de plata. Es decir, a la gente le iban a pagar su salario, entonces le daban 4 gramos de plata. Eso era lo que representaba un salario. Eso era un denario, 4 gramos de plata, y equivalían a un día de trabajo. ¿Dónde se menciona el denario? Eso está en Mateo 18.
versículo 27 en adelante. Dice, el Señor le dijo a aquel siervo, movido a misericordia. Esto recordemos que era cuando están hablando de un hombre que tenía una deuda, ¿no? Y el Señor le perdona la deuda. Y después ese deudor se encuentra con otro que sí le debía y no le quiso perdonar. Y le dijo, ¿cómo así? A usted le perdonaron la deuda, pero usted sí no quiere perdonar al otro, ¿no? Es lo que está pasando allí. Mateo 28 dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, lo ahogaba diciéndole, págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino se fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Es de la injusticia que estaba hablando, ¿no? Al tipo le perdonaron la deuda, pero él sí no le quiso perdonar a otro. Y le estaba debiendo, era 100 denarios. Si miramos lo que eran 100 denarios, eran 100 días entonces de salario de trabajo. Eso era lo que le debía. 100 días son un poco más de 3 meses. Digamos, entonces, si ustedes calculan, digamos, cuánto es el salario de 3 meses, pues eso era lo que le debía. Y eso era lo que le quería que el tipo le pagara. Más o menos. Bien, miramos la siguiente, que es el talento. El talento, en medida de esta de valor de moneda, eran 12.600 gramos de plata. Eso era lo que valía, lo que representaba el talento. Pues era bastante, porque digamos, si un salario, un día de trabajo eran 4 gramos de plata y un talento eran 12.000 gramos, pues no sé, estoy hablando de muchísimo, no sé cuántos días de trabajo, muchos días de trabajo, pues ahorita la mente ni me alcanza como para decir cuántos serían. Bueno, miramos, el talento se usa en la parábola de los talentos, más conocida. Mateo 25 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a los siervos y les entregó sus bienes. Dice, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. La parábola de los talentos, de cuando el Señor reparte allí para ver qué iba a hacer cada uno con ese talento. A uno le dio 5 talentos. Entonces, si tomamos esos 5 talentos y lo multiplicamos por lo que vale un talento, que eran 12.600 gramos, eso nos daría más o menos 63.000 gramos. Es decir, que al primero le dio 63.000 gramos de plata. ¿Cuánto eso representaba? 450 libras. 450 libras de plata. Pues eso es muchísimo. 450 libras de plata. Eso fue lo que les dio. No, lo estoy haciendo mal la conversión. Los 450 son los gramos que tiene una libra. El total de libras es 140. Ahora sí, es que ya me estaba dando como mucho. 140 libras era lo que les daba en plata. 140 libras le dio al primero. Al segundo le dio 2 talentos. En libras serían 56 libras de plata. Que de todos modos es bastante, 56 libras de plata. Y al tercero le dio entonces un solo talento, que en total serían 28 libras. Entonces ahí sí. Al primero le dio 140 libras de plata, al segundo 56 libras de plata y al tercero 28 libras de plata. Eso fue lo que le dio a cada uno en cuanto a los talentos. Miremos los dracmas. El dracma tiene casi el mismo valor de un salario de trabajo. Recordemos que un salario del día de trabajo eran 4 gramos. El dracma valía 3.6 gramos. O sea, muy cerquitica. El valor era casi igual. ¿Dónde se menciona el dracma? Bueno, hablemos de un pasaje que está en Lucas 15, versículo 8 en adelante. Habla de una mujer que se le perdió, ustedes recuerdan, se le perdió el dinerito que ella cargaba y entonces puso por ahí a buscar a otros. Pues bien, esto es lo que menciona ya en ese pasaje y dice, oh mujer, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Lo que está diciendo, si se le llega a perder un dracma, ¿no sería capaz de hacer lo que fuera por tratar de hallar su dracma?
dice esta mujer. Pues bien, ¿cuándo fue lo que perdió? Si dice que perdió un dracma, pues entonces vamos a tener que multiplicarlo. El dracma son 3.6 gramos. Si pierde un dracma. Dice que tenía 10 dracmas. 10 dracmas serían 36 gramos de plata. ¿Eso sabe cuánto representaría más o menos? 9 días de salario. Eso era lo que tenía la señora. Entonces dice, si se le pierde un dracma, que es casi un día de salario de trabajo, dice, ¿cómo ella no apaga la vela y empieza a barrer y a buscar si es un día de salario de trabajo? Eso era lo que se había perdido. Y pues usted puede hacer más o menos, si usted perdiera un día de trabajo, lo que representa un día de trabajo, no haría también cualquier cosa por tratar de encontrar ese dinero. Sigamos adelante. Las minas. Y las minas valen bastante porque las minas representan 100 denarios. Que ya miramos que un denario equivale a un día de trabajo. Es decir, que una mina vale 100 días de trabajo. O sea, más de 3 meses de trabajo. Esa era una mina. La parábola de las 10 minas en Lucas 19. Oyendo estas cosas prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Es decir, él les presenta una parábola, un hombre que se va, llama a sus siervos y les da 10 minas para que ellos las trabajen. Pues miremos entonces esas 10 minas a cuánto representaban. Pues si miramos que la mina representa 100 días de trabajo, pues entonces multipliquémoslo por las 10 minas. Eso nos daría 1000 días. 1000 días de trabajo. Eso fue lo que les dio. O más o menos 4000 gramos si lo vamos a traducir a gramos de plata. Entonces 1000 días serían como 3 años, ¿no? Como 3 años más o menos, así mal contados, 3 años en dinero fue lo que les dio. Tomen este dinero y entonces pónganse a trabajar mientras yo vengo. Eso fue lo que les dio. Miramos el siguiente, que es el ciclo. El ciclo vale 4 dracmas. Ya miramos que el dracma vale 3.6 gramos y que vale casi un día de trabajo. El ciclo vale 4 dracmas, es decir, 14.4 gramas y serían casi 4 días de trabajo. Lo hallamos en Isaías capítulo 7, versículo 22, dice, a causa de la abundancia de leche que darán, comerán mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que en lugar donde había 1000 vides que valían 1000 ciclos de plata, será para espinos y cardos. Les está diciendo entonces allí que en ese lugar existía una vid que valía tanto dinero, ¿no? Ahí les da un valor. Dice, pero llegará el tiempo en que esos serán espinos y cardos. ¿Cuánto era eso que valía o cuánto tiempo o cuánto valía ese terreno que está diciendo allí? Pues él dice que valían 1000 ciclos de plata. Entonces vamos a tomar, el ciclo valía 14 gramos. Como eran 1000, entonces serían 14.400 gramos. Si lo dividimos por lo que era un denario, que es más o menos un día de trabajo, nos daría que son 3.600 días de trabajo. Eso era lo que valía ese terreno. Usted puede multiplicar por allí. ¿Cuánto vale su día de trabajo? Ok, multiplíquelo por 3.600 días lo que vale su día de trabajo. Eso valía ese terrenito que allí les está mencionando. Ok, gloria al Señor. Bien. Miramos entonces, ya miramos lo del denario, miramos lo de los talentos, miramos los dracmas, miramos las minas y miramos los ciclos. Entonces creo que ya estamos claros más o menos en lo que son esas medidas. En este caso lo que son las monedas. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hemos llegado entonces ahora sí a la conclusión. Ya se nos acabó el tiempo. Hagamos un sumario, digamos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta acá, ¿no? De algunos de los elementos que miramos.
Miramos el incienso del santuario, aquel que ofrecía el pueblo de Israel, el incienso que subía hacia el Señor y dice que con olor fragante llegaba hasta él. Ese incensario o ese incienso que se preparaba, ¿cómo estaba hecho? Pues bien, ponían 12 libras de mirra, 6 libras de canela aromática, 6 libras de cálamo aromático y 12 libras de casia. Esos 4 elementicos los juntaban, los ponían y ese era el incienso que Israel le preparaba al Señor allí en el templo. Gloria a Dios. Miramos lo de Goliat. ¿Cuánto pesaba la mallita que se ponía Goliat? 127 libras. Y el manguito, la parte allí alta de la espada, pesaba 15 libras. Esto traído a nuestro léxico moderno, podemos decir. Otra que vimos. ¿Cuánto fue lo que se usó en metales en el templo del Señor? Allí cuando se construyó el templo, recordemos que llevaron tanto oro, tanta plata, tanta bronce y construyeron el templo del Señor. En metales preciosos, en esos metales concluimos que se usaron 13 toneladas o algo así como 13,000 kilos entre oro, plata y bronce. Realmente por eso ese templo del Señor era maravilloso y cuando llegaron los babilonios a saquearlo, pues no dejaron ni rastro porque se robaron todo, porque obviamente el valor era grandísimo. Miramos la mesa de la proposición, que era la mesita donde se ponían los panes que se ofrecían, que representaban las tribus de Israel, esos panes. Esa mesita medía 89 centímetros de largo, 44 de ancho y 66 de alto. Miramos el arco de Noé. ¿Cuánto medía el arco de Noé? 133 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Eso era lo que tenía el arco de Noé. ¿Cuánto representa correr la milla o caminar la milla extra con alguien? En esa época representaba 1480 metros. Si era que se representaba físicamente, ¿no? Obviamente se está hablando allí espiritualmente. Miramos la Nueva Jerusalén. ¿Cuánto mide la Nueva Jerusalén? La que vendrá con el Señor. Medirá 2,000 kilómetros más 160 metros. Y va a ser cuadrada. Es decir, 2,000 kilómetros por un lado, 2,000 kilómetros por otro y 2,000 kilómetros de alto. Esa será la Nueva Jerusalén. Y la última, lo que perdió la señora allí en la parábola, ¿cuánto había perdido? Pues lo que puede representar un día de salario. Si pierde lo que dice allí, que un denario o un dracma, pues había sido como un día. Pero si pierde los 9, habrá perdido los 9 días de salario. Eso era lo que había perdido la señora. Estas son algunas de las medidas que vemos a través de la Biblia que podemos ya concluir más o menos cómo era que preparaban el incienso, cómo era que era tan grande el arca, cuál era el traje que usaba Goliat más o menos, ¿no? Cómo era la mesa de la proposición, incluso vimos hasta el templo, ¿no? Cuánto medían los cuartos, cuánto medían las paredes de ancho, cuánto medían de alto. Es una forma de conocer un poquito más de la palabra del Señor y de darnos cuenta, traído, ya le digo, a nuestro mundo, a nuestro léxico, porque a veces cuando leemos algunas de las medidas por allí no las podemos entender. Pero esto nos da una claridad más o menos de lo que son las medidas en la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Es interesante darse cuenta uno de esta cuestión de las medidas y los pesos y lo demás. Yo no sé si ustedes alguna vez se preguntaron, bueno, ¿y el arca cuánto será? ¿Cómo será de grande? ¿No? Porque cuando le habla de codos o algo así, como que uno queda medio perdido. O la Nueva Jerusalén, o cuánto le pesaba el traje a Sansón, ¿no? El incienso, ¿no? Que se habla tanto en la palabra del Señor, que dice que subía el incienso con olor fragante. ¿Cómo sería ese aroma? Pues mire que allí está la fórmula y de pronto si usted quiere probar la receta, a ver cómo era ese aroma, cómo oldría ese perfume, pues allá puede tener la receta. 12 libras de mirra, pues obviamente de pronto usted no prepare 12 libras, pero entonces puede hacer la conversión. 12 libras de mirra,
6 libras de canela, 6 libras de cálamo aromático y 12 libras de casia. Junte eso, póngalo y huélalo y sienta a ver que ese aroma será el que desprende. Si realmente eso era tan agradable, seguramente que debe ser sabroso ese olor. Gloria al Señor. Bueno, gracias por haber estado conmigo. Gracias por haberme acompañado una vez más en este estudio. Y no se olviden que más o menos dentro de un mes, si el Señor lo tiene a bien, si el Señor nos tiene bajo su presencia y seguimos aquí en La Brega, volveremos con esto que se llama Un Cafecito con el Señor. Un cafecito con Jesús. Dios les bendiga y nos vemos dentro de un mes aproximadamente. Hasta entonces.